encontré a mi hija en la piscina de la fiesta donde ella me dijo que iba a estar. No la encontré como hubiera querido encontrarla. Y aparte de eso, ella había sido abusada o había estado con 15 hombres, que todos dicen que fue voluntariamente, que mi hija estaba pasada de trago, de droga, y que ella sí lo había querido, cosa que yo no creo, porque uno de madre jamás cree lo que dicen de sus hijos, y menos cuando ellos ya no están para defenderse, para aclararnos a nosotras si eso era verdad. Mi hija había empezado con su vida de adulta, lo que los jóvenes hoy en día creen que es ser mayores de edad, creen que cogen el cielo y el mundo con las manos. Y ella empieza con una vida así, de rumbas, de amigos, de salir. Me decía, mamá, estoy joven, estoy para disfrutar. Y así lo hacía. Esa última noche que yo la vi, una amiga de ella llegó a recogerla a la casa. Amiga que a mí nunca me gustó. Amiga que yo nunca quise. Y se lo dije. Le dije, mi amor, no quiero que salgas. Esa mujer no me agrada. Y su respuesta fue, mamá, vas a empezar a molestar de nuevo. Ya sabes que ella es mi amiga. Y se fue. Pero antes, ella se devuelve corriendo, me abraza, me da un beso y me dice, te quiero, así seas la mamá más cantaletosa del mundo. Y se va. A las 9 de la mañana, yo de ver que ya me había comunicado, eso fue en la noche, al otro día a las 9 de la mañana, yo de ver que ya me había comunicado con sus amigas, con esa amiga que la había ido a sacar a ella de mi casa y no tenía respuesta de nadie, nadie sabía nada de ellas, los papás de esa muchacha tampoco, pero la respuesta de los papás de esa amiga de mi hija era, eso tienen que estar en algún lugar, señora, mañana aparecen o en la tarde. Algo en mi corazón me decía que mi hija ya no estaba y que mi hija no estaba bien. Entonces yo le digo a su hermano, le digo, mi amor, necesito saber de tu hermana. ¿Tú puedes, por favor, ubicarla? A mi hijo no le gustaba hacer eso. Él me dice, mamá, tú sabes que yo puedo manejar el celular de mi hermana, ¿cierto? Y por eso me estás pidiendo que yo la busque. Le dije, por favor. Mi hija tenía enlazado su celular con su tablet, entonces ahí la podíamos ubicar. Él la empieza a rastrear, me dice, mamá, ella está en tal lugar, amplía y amplía, me dice, esto es hacia las afueras, tal vez está en alguna finca. Le dije, ¿me acompañas a ir por ella? Dijo, bueno, mamá, vamos por mi hermana. Nos fuimos los dos en el carro y llegamos a ese lugar donde nos iba ubicando su celular que estaba. Nadie nos abría, todo estaba cerrado y mi hijo dice, pero ella está ahí. Nos fuimos como bordeando así toda la reja de la finca hasta que yo vi hacia la parte de la piscina, vi las sillas, vi muchas cervezas, vi ropa. Y yo dije, mi amor, ahí están. No nos quieren es abrir o no nos escuchan. Y él me dice, yo ingreso, mamá. Salta la reja y mi hijo se va hacia la piscina. Había una parte que los muros de la finca no dejaban ver de la piscina. Y él empieza a gritar, no, 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 no. Y la llamaba. Yo del desespero, yo ni supe cómo salté esa reja. Yo ni supe cómo pasé dentro de la finca. Y me fui corriendo hacia allá y él me alcanza a coger
pone su brazo delante mío y me dice, no mamá, no. Y yo le decía, me sueltas, es mi hija, me sueltas. Me dirijo hacia allá, era ella, era ella y su amiga. Pero su amiga estaba retirada como unos 10 o 15 metros de mi hija. Mi hija había quedado con los pies dentro de la piscina y el resto de su cuerpo fuera de la piscina. La amiga de ella sí estaba sobre una silla de piscina ahí acostada. Mi hija estaba sin nada. Yo empiezo a tocarla, yo la llamaba, yo gritaba y en mi corazón esperaba que ella abriera sus ojos. Y mi hijo empieza a llamar una ambulancia, porque yo de repente empecé a sentir que ella estaba ahí, que respiraba. Entonces mi hijo llama, es una ambulancia, rompemos el candado que tenía puesta la finca, la ambulancia ingresa, pero ya no estaban, ninguna de las dos. Llegan las autoridades, nos dicen que cómo habíamos ingresado, que cómo nos dimos cuenta, tuvimos que dar 20.000 explicaciones. Era un momento en el que a mí no me importaba dar las explicaciones porque yo quería que alguien me dijera que lo que estaba pasando era mentira. Y se llevan a mi hija y a su amiga. Me comuniqué con los papás de esa muchacha, les di la razón. Esos señores alcanzaron a llegar a esa finca. Estaban muy mal. Y cuando me entregaron la autopsia de mi hija, el diagnóstico era que ella había muerto dentro de la piscina, ahogada. También salía que tenía droga en su cuerpo, también salía que había tomado mucho y también salía el ADN de todas esas personas. Los fueron contando uno a uno, les fueron preguntando qué pasó y según todos fue voluntariamente. Era una fiesta de jóvenes, era una fiesta donde ellos no se negaban el uno al otro, donde compartían e intercambiaban alcohol, drogas y sexo. Algo que uno de padre jamás lo quiere creer, jamás lo quiere entender. Y siempre se pregunta, ¿desde cuándo mi hija estaba en esa rumba? Y se empieza uno a cuestionar, ¿en qué fallé con mamá? ¿Qué mal ejemplo le di? ¿Qué mala educación tuve en casa? ¿Qué le hacía falta? Y aunque ustedes no lo crean nada, somos un hogar completo de mamá, papá, hermanos. Ella era la princesa de la casa, estudiantes, porque mis 3 hijos eran estudiantes. Ella también estaba estudiando. Un hogar donde de lunes a viernes todos estábamos en casa, desayunábamos en el comedor, almorzábamos en el comedor, comíamos en el comedor, nos contábamos todo. O yo creía que todo. En realidad no. En realidad mi hija callaba muchas cosas. Mi hijo el mayor, el que logró rastrearla, me dice, mamá, mi hermana me contó de todo, pero nunca quisiera esto. Nunca lo supe. Los papás de la amiga de ella con la que la encontramos dicen que ellos sabían que su hija era bailarina, que su hija era de un lugar y de otro, pero que jamás su hija participara en esa clase de fiestas. No pude entender si era la primera vez que mi hija lo hacía, si era que mi hija cayó ahí por inocente, o si a mi hija le gustaba esa vida. Jamás. Y sé que jamás tendré la respuesta de eso. Pero ya no está conmigo. Mi esposo a veces me cuestiona y me dice, nunca nos preocupamos por averiguar quién era ese tipo de amiga. Una amiga que ella conoció en la universidad.
Mi hija llevaba un mes sin ir a su universidad, pero yo la veía que salía para la universidad, yo la veía estudiando, yo la veía haciendo tareas, hablábamos, inclusive habían ocasiones en las que ella me decía, mamá, imagínate que hoy el profesor de tal área se molestó por ese trabajo. Me decía unas cosas que yo creía que ella estaba estudiando y no, llevaba un mes sin ir. Yo pienso que a veces nuestros hijos, por más adultos que sean, debemos de seguir pegados a ellos, así a ellos les dé pena. Ir a sus universidades a ver en qué andan, investigar un poco más sobre los amigos con los que se relacionan, porque después de que los metemos en esa caja de madera, no los vamos a volver a ver nunca más.